Bueno, buenos días a todos. Hola Javier, ¿cómo estás? Buen día, Carlos. Bueno, es un honor para nuestro estudio contar con la presencia del doctor Javier Leal de Ibarra en la jornada de clausura de nuestro Legal Week 2023. El doctor Leal de Ibarra, según seguramente todos conocen, o la mayoría de ustedes conocen, tiene una vasta y distintiva trayectoria en el Poder Judicial de la Nación. Fue funcionario de la Corte Suprema de Justicia durante 10 años, luego tuvo un breve paso por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, hasta que finalmente, en el año 2002, fue designado juez de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, cargo que ostenta hasta estos tiempos, y cuya presidencia ejerce ininterrumpidamente desde el año 2010. ¿Es así, Javier? Así es, Carlos. Bueno, simultáneamente, el doctor Leal de Ibarra viene presidiendo durante 3 o 4 periodos la Junta de Presidentes de Cámaras Federales, que es la junta que aglutina a los presidentes de las cámaras federales de toda la República. Últimos 4 periodos has presidido ese organismo. Así es. Ejerce la docencia universitaria, profesor titular en dos facultades. A su vez, ha dirigido la Dirección de Asistencia Judicial para Delitos Complejos y el Crimen Organizado, la conocida vulgarmente como DAJUDECO, por 2 periodos también consecutivos. Y bueno, de alguna manera es un claro referente del Poder Judicial y también del mundo del derecho en general, con lo cual evidentemente su presencia es muy, muy relevante teniendo en cuenta el tema que vamos a abordar. Nada menos que la vinculación, la relación entre la prensa y el Poder Judicial. Es una relación que a su vez está implicada por los desafíos que implica o que supone la credibilidad mayor o menor que tiene el Poder Judicial en función precisamente de las opiniones de la prensa. Opiniones de la prensa que tienen varias aristas, de alguna manera, digamos, desde el punto de vista de lo que es la persona del juez, desde el punto de vista de lo que es el proceso judicial, desde el punto de vista de lo que es la sentencia judicial, la prensa opina. Y de esa opinión o esa formación de opinión, luego la sociedad va creyendo en mayor o menor medida cómo es el estatus de la justicia en estos tiempos. Con lo cual, nadie mejor que el doctor Leal de Ibarra para ilustrarnos y contarnos sus experiencias personales y de alguna manera enriquecernos luego con un debate. Les recuerdo que hay un espacio final para hacer preguntas de unos 10-15 minutos, que esperaremos, por supuesto, con mucho gusto, una vez que nuestro invitado concluya su exposición. Javier, te escuchamos y te vemos. Primero, muchísimas gracias al estudio por esta invitación. Realmente el honor es mío venir acá a conversar un rato con todos ustedes y con el auditorio que tenemos virtual, en este caso, de alta calificación. En segundo lugar, mi alegría porque el moderador no es ni más ni menos que el doctor Carlos Rothman, quien hace muchísimos años me honra con su amistad más fraternal. Para mí realmente es un honor doble estar acá. Insisto, estar en este estudio, no voy a calificarlo, pero conocemos de sus medallas y de sus virtudes. Y la segunda alegría, que me modere ni más ni menos que mi mejor amigo, el doctor Carlos María Rothman. Decía Carlos al presentarme esta relación entre el Poder Judicial y la prensa, ¿no? Les confieso que me conmocionó siempre, por alguna razón personal que voy a comentar ahora para empezar esta charla amistosa con la virtualidad del público y con Carlos. Mi primera aproximación a este tema, a esta temática, insisto, confieso que siempre me preocupó muchísimo. Parte de una experiencia personal
de hace unos cuantos años ya, casi 30 años, éramos muy jóvenes, con alguna cana menos y con algún pelo más y con abdomen menos prominente que el actual. Y la anécdota era la siguiente, absolutamente verídica. Como decía Carlos, yo fui secretario de la Corte Suprema, secretario de Superintendencia de la Corte, es decir, vinculado con la atribución, la función, era llevar adelante todas las cuestiones administrativas, de recursos humanos, de todo el Poder Judicial. Los acuerdos de la Corte eran los días martes. Se reunía la Corte y resolvía las distintas cuestiones sometidas a su consideración. Día miércoles, a la mañana, al día siguiente de un acuerdo, me bajo del subte en la estación Sáenz Peña, ahí en la Avenida de Mayo. Me bajo con sueño, seguramente, 8:30 de la mañana, paso por un kiosco de revistas, un escaparate, y veo en la tapa de un periódico mi firma. Casi me desmayo, es decir, yo era un Nobel secretario, no llegaba a los 30 años. Veo mi firma en la tapa de un periódico, puntualmente del diario Página 12. Me detengo un segundo a ver de qué se trataba, y no era loable la nota, convengamos, de Página 12, no respecto de mí, que yo suscribía la decisión de la Corte en mi carácter de secretario, sino apuntaba a criticar una decisión de la Corte adoptada el día anterior, para ser preciso, la acordada 2 del año 92. El tema era una cuestión vinculada con el personal, donde se dejaban sin efecto algunas inhabilidades para ser empleado judicial. No voy a profundizar sobre el asunto. Me conmocionó muchísimo. Yo, que era hasta ese momento un ignoto agente judicial, un ignoto funcionario judicial, vi mi firma en la tapa de un periódico. Me conmocioné, pensaba que todo el mundo me miraba y estaba hablando de mí, que caminaba por la calle y en los bares de la Avenida de Mayo, la gente se reunía y me señalaba con el dedo. Eso era lo que yo suponía. Camino las cuadras que iban desde la Avenida de Mayo hasta el Palacio de Justicia y voy a ver a un amigo, funcionario también de la época, y le digo: mirá, Luis se llamaba, fallecido hoy, Luis, estoy conmocionado. Mirá lo que ha ocurrido, estoy en la tapa de Página 12. Creía que las ordenanzas no me iban a servir el café y todas esas cuestiones tremendas que me iban a ocurrir. Entonces mi amigo muy sereno me dice: mira, Javier, ¿cuánta gente lee el diario? No sé, le digo, X cantidad de personas. De toda la gente que lee los diarios, ¿cuánta gente lee el diario ese en la que tu firma, como vos decís, salió en la tapa? X cantidad de personas. ¿Cuánta gente que lee ese diario, que lee esa nota y que le interesa la justicia la lee? X cantidad de personas. Y de todas esas, ¿cuántas te conocen? Y los que te conocen saben quién sos. Así que despreocupate. Confieso que me tranquilizaron un poco las palabras, pero solo fue un placebo, es decir, porque caminaba por la calle y veía en todos los kioscos mi firma en la tapa de Página 12. Insisto, más allá de la tranquilidad momentánea que me produjo la conversación con mi amigo, me motivó a preocuparme seriamente sobre el asunto, ¿no es cierto? Y despertó en mí la necesidad de profundizar sobre la cuestión, de profundizar en la relación entre el Poder Judicial y la prensa, que es un poco el motivo de esta charla de hoy, ¿no es cierto? A tal punto que inicié alguna experiencia literaria en ese momento, escribiendo un pequeño artículo que se refería a la tarea de administrar justicia a la información. Tuve la suerte de que me lo publicara muchos años después el Centro de Información Judicial del Poder Judicial, el famoso CIJ. Y en esa primera experiencia literaria me empecé a preguntar qué hubiera pasado si yo realmente le hubiera contado al periodista que escribió la nota de tapa de Página 12 cuáles fueron las razones que tuvo el tribunal al adoptar esa decisión. Insisto, la acordada 2 del 92. ¿Qué lo motivó? ¿Cuál fue la razón? La respuesta que yo mismo me hice a primera vista resultaba sencilla, es decir, porque creía que el solo hecho de haber explicado con claridad cuál era la razón de esa decisión, cuáles fueron los motivos, cuál era la legislación que aplicó la Corte para adoptar esa decisión, hubiera sido suficiente para que la nota periodística hubiera reflejado la realidad de la decisión. Ahora bien,
Ese era mi objetivo, si quieren inocente, porque nosotros los judiciales, yo siempre digo de aquellos que entramos a tribunales casi con pantalones cortos, nos inculcaron desde el primer día, desde el primer expediente que nos mandaron a coser, que los jueces solo se pronuncian a través de sus sentencias. Voy a hacer una digresión personal. Yo tengo una hija que se llama Luján, que con muchos años posteriores a esta anécdota, y a partir de estas reflexiones que he hecho, yo siempre digo que la sociedad tiene que saber lo que los jueces hacen. Y Luján todos los días me dice, papá, acordate que la sociedad tiene que saber lo que los jueces hacen. Va la referencia y un cariño a mi hija. Luego, imaginé que en realidad debíamos terminar con ese prejuicio, ese apotegma tan duro para nosotros. Señor, mire, usted solo puede pronunciarse a través de las sentencias. Digamos que era una línea bajada desde el presidente de la Corte hasta el último ordenanza. Acá no se puede decir nada de lo que se hace. Los jueces solo nos pronunciamos a través de las sentencias. Ubiquémonos en el año, estamos hablando de la década del 90, primeros años de la década del 90. Imaginé, tratando de desentrañar ese nudo gordiano, cuál era la falta de relación o la falta de poder explicar lo que se hacía sin que nos bajaran una línea o sin que nos sancionaran por haber dicho lo que hacíamos, que había que enfrentar unos cuantos prejuicios. Sinceramente debíamos enfrentar unos cuantos prejuicios. Y que para lograrlo teníamos que realizar algún ejercicio de adaptación del juez y del periodista. ¿Y qué significaba para mí, o qué creía yo que tenía que ser esa tarea de adaptación? Primero, darnos cuenta cuál era la idiosincrasia de uno y del otro, la idiosincrasia del magistrado y la idiosincrasia del periodista. ¿Por qué? Porque la formación intelectual o cultural de unos y de otros, convengamos que es diferente. En ese artículo que mencioné, empezaba a desandar esta cuestión y nada, trataba de imaginarme la situación. O sea que el periodista debería darse cuenta que al conversar con el juez, se iba a enfrentar con un individuo con una formación absolutamente pragmática, enciclopedista, rígida, y hasta para imaginarme la reunión, decía que el periodista tenía que aceptar que a la reunión iba a ir el magistrado, vestido con un traje azul raído. Siempre hacemos la misma broma muchos de los viejos funcionarios judiciales, que usábamos el traje del casamiento civil durante muchos años, un traje azul con una corbata azul, ¿no es cierto? Se iba a presentar a la reunión así, con chaleco, por más que la marca térmica superara los 40 grados. Y si se trataba de una magistrada, el periodista tenía que enfrentarse con una dama muy coqueta, por cierto, enfundada en un traje sastre de la década del 60. Esa era la imaginación que nos hacíamos. Y del lado del juez, tenía que adaptarse a discutir ideas en un pie de igualdad, despojándose, y me hago cargo de lo que voy a decir, y Carlos, ex magistrado, también lo sabe, despojándose de un grado de soberbia que en alguna medida todos los jueces tenemos. Déjame, Carlos, hacer una digresión en esto, ¿no? Y que yo lo pienso casi todos los días de mi vida. ¿De dónde surge la soberbia? Es casi psicológica la cuestión. Nosotros nos profesionalizamos, los jueces, y no nos damos cuenta que todos los días de nuestra vida disponemos sobre vidas, sobre haciendas, sobre libertades y sobre patrimonio de las personas. Que estamos tan profesionalizados que no nos damos cuenta de lo que hacemos. Yo creo que los psicólogos con nosotros serían un picnic interesante a la hora de tratarnos, ¿no es cierto? Sí, insisto, por otro lado, el periodista debía aceptar que se iba a encontrar con este tipo de personalidad. Y el juez, de su parte, tenía que lidiar, en este caso, en la confrontación dialéctica, con un individuo, una formación, a diferencia de ellos, fundada en las ciencias de la comunicación, con las particularidades que tiene las ciencias de la comunicación, acostumbrado básicamente al debate llano, al debate punzante, y que
vinculado con la manera en que se iba a presentar, seguramente se presentara al encuentro con unos pantalones jeans gastados, con el pelo con una colita de caballo y seguramente con un simpático piercing en sus fosas nasales. Eso me imaginaba yo en aquella época. Pero bueno, había que vencer esos prejuicios para que la relación pudiera cambiarse y con el objetivo que yo tuve al principio, cuando tuve esa desagradable experiencia de que mi firma apareciera en la tapa de página 12, para poder explicar qué era lo que hacíamos. Me parecía una primer propuesta muy inocente de mi parte en aquella época de mis jóvenes años, pero que podía tener alguna posibilidad de éxito. Debo decir que con el correr de los años, estos prejuicios se fueron venciendo. Lentamente se fueron venciendo. Como toda botella de champán que se abre, al principio la espuma sale, ¿no es cierto? De la apotegma de los jueces solo se pronuncia a través de sus sentencias. Tuvimos en algunos casos de la década del 90 jueces vedettes, que les encantaba la cámara, bueno, que tampoco le hicieron bien a la cuestión. Más allá de eso, los jueces empezamos a pensar, a partir, insisto, de esta tremenda responsabilidad que pesa sobre nuestras espaldas, de decidir sobre vidas y haciendas de las personas, y el efecto que esas decisiones producen en la sociedad, vuelvo a decirlo, lo dejamos sin patrimonio, lo dejamos sin libertad, los dejamos sin poder trasladarse de un lugar al otro. Tremendas consecuencias las que se producen. Debíamos decirle a la sociedad por qué fallamos de la manera en que lo hacemos, por qué lo hacemos, qué evaluamos, qué pruebas tomamos en consideración para decidir del modo en que lo hacemos. De allí que la propuesta estaba dirigida básicamente a qué cosa, a que la sociedad tuviera confianza en lo que nosotros hacemos todos los días, encerrados, y la palabra encerrados la digo a propósito ahora, para luego llevar adelante la crítica que hago a mi gremio, a mi corporación, llamémoslo como quisiéramos, que hacíamos encerrados en un despacho. Esa propuesta, insisto, dirigida a lograr confianza en las decisiones de los jueces, en realidad no pasa hoy por su mejor momento. Lejos está de pasar por su mejor momento. Y se ha generado en la población una crisis de credibilidad, una crisis de confianza en el Poder Judicial. Y a contracara de esto, estamos hablando de la prensa, por distintas razones que vamos a tratar de mencionar en un ratito, la prensa tiene un grado de credibilidad mucho mayor que hoy, que es la que tiene el Poder Judicial. De allí que el motivo de estas palabras son crisis en la justicia, confianza en los medios. Esta situación no es, digamos, patrimonio solo de la República Argentina. He examinado algunos países latinoamericanos sobre todo, y la situación ocurre en varios países latinoamericanos, donde la credibilidad de la prensa es muy superior a la credibilidad que hoy tiene la sociedad en el Poder Judicial. Y que, en realidad, entramos en un camino peligroso, ¿no es cierto?, en los países de la región, porque esta situación, lamentablemente, se encamina a debilitar cada vez más la frágil institucionalidad de los países de Latinoamérica. Me parece que no estoy diciendo nada novedoso, sino que se va reflejado todos los días. Luego, en los últimos años ha ocurrido en los mayores países de la región dos procesos que están en el embrión de esta cuestión, a mi juicio, ¿no? Del lado de la Administración de Justicia, debido a diversas razones que vamos a tratar de examinar en un ratito, la Administración de Justicia nunca diría yo, gozó de reconocimiento social importante, salvo algunos momentos puntuales, cuanto menos en nuestro país. Recuerdo el juicio de las juntas militares en el año 1985, la credibilidad de la justicia aumentó en ese momento, pero muy puntuales son los hechos en los que la credibilidad de la justicia tuvo alguna anuencia mayor. Empezó a descender claramente, Carlos, esta credibilidad en la década del 90 por un montón de razones políticas que me parece que exceden el marco de esta charla, pero debo decirlas, ¿no es cierto?
Y a contracara de esto, los medios se han convertido en depositarios importantes de la confianza y la credibilidad pública. ¿Cuáles son los factores que, a mi juicio, han llevado adelante esta situación? Primer factor de la falta de credibilidad hoy en el Poder Judicial la veo desde sectores de la economía, ¿no es cierto? Desde actores ligados al funcionamiento de la economía, desde donde surge, digamos, la creencia de que las decisiones judiciales han sido muchas veces imprevisibles y muchas veces con falta de imparcialidad, lo que se ve reflejado en datos que hoy, y hace un tiempo, lamentablemente conocemos aquellos que no somos especialistas en las ciencias económicas, que es el factor riesgo país. Uno de los factores que apunta al descrédito de la justicia es la falta de previsibilidad, la eventual falta de imparcialidad en decisiones judiciales genera una desconfianza en la justicia, y desde los factores económicos, según esta parte, digamos, de los autores que la critican, en valores graves para el país del factor riesgo país, valga la redundancia. El segundo factor es político. La sociedad reclama del Poder Judicial un profundo control sobre el resto de los poderes del Estado. Hay una presunción social, no estoy diciendo nada novedoso, respecto de la corrupción en el poder administrador y en el poder legislativo. Entonces el Poder Judicial aparece de algún modo interpelado, convocado, para que asuma el rol de contralor sobre los otros poderes del Estado y ejerce efectivamente el poder sancionador que tiene. En suma, en realidad, para sintetizar estas pequeñas palabras anteriores, el malestar con la justicia del ciudadano corresponde a un humor social no pasajero ya, lamentablemente no pasajero y no vinculado a determinadas cuestiones, sino que se ha generalizado esto. Paralelamente a esto, a esta crisis de la justicia, los medios de comunicación han cobrado en estos tiempos una importancia, un papel trascendente en realidad, ¿no? En la que, desde lo macro, puedo advertir la existencia de dos vertientes, una internacional, entre comillas, y una más nacional, más criolla. La internacional, hoy por hoy, el diario, el periódico, me contaron, nosotros somos mucho más jóvenes, Carlos, aquellos que leían La Razón o La Nación antaño, La Prensa, estos periódicos apuntaban, nos guste o no nos guste, alguna ideología política, alguna información. Hoy por hoy son empresas autónomas, las empresas periodísticas. Esto es un hecho que tampoco lo estoy inventando yo. Constituye la empresa periodística hoy, siguiendo ejemplos internacionales, un negocio absolutamente autónomo, dejando de ser de algún modo medios auxiliares de la política, de la economía o de la justicia. Hoy por hoy, y allí viene lo nacional, el éxito de la empresa periodística o el éxito del periódico está básicamente en la capacidad de competir con otros medios, sean escritos, sean orales o sean televisivos, en la difusión de noticias, en la difusión de primicias, en vez de respaldar determinadas cuestiones culturales, sociales, políticas, económicas. En este contexto de crisis, los medios latinoamericanos, no me remito solamente al argentino, han asumido un protagonismo enorme a través del desempeño de nuevas tareas. Insisto, antes el periódico, La Razón, La Prensa, el Clarín, etc., solo informaba respecto de lo que ocurría. Hoy realizan otras tareas en las cuales, lamentablemente para el Poder Judicial, pero también nos hacemos cargo de por qué ocurre, la prensa investiga, la prensa evalúa pruebas, la prensa interroga testigos, la prensa interroga partes, la prensa sanciona, la prensa asigna responsabilidades en materia civil y asigna culpabilidades e inocencias en materia penal.
No estoy inventando nada, es solo ver cualquier canal de televisión a cualquier hora del día. Esta percepción respecto de la mayor credibilidad en la prensa y la menor credibilidad o confianza en el Poder Judicial, en los encargados de administrar justicia, ha generado la creación o el advenimiento de algunas alternativas que pretenden reemplazar, entre comillas, y de algún modo, en lo personal, y creo que Carlos comparte esto, lo hemos conversado alguna vez, no demasiado satisfactoriamente la verdadera labor del Poder Judicial estatal. ¿Cuáles son estas alternativas que, en definitiva, se han adoptado para de algún modo, aquellos que no están conformes con la labor del Poder Judicial puedan llevar adelante la resolución de esos conflictos? Son 3 o 4 que voy a mencionar, y sobre todo la última que estoy convencido que es el núcleo del tema que estamos debatiendo. La primera alternativa de público notorio, este prestigioso estudio lo conoce muy bien, es someter eventuales conflictos a tribunales internacionales. Todos sabemos que usualmente se apela a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York para resolver conflictos, especialmente en contratos internacionales. En segundo lugar, el arbitraje. También en los últimos años ha cobrado relevancia, ¿no es cierto?, que resuelve conflictos de intereses económicos con base en criterios conocidos y, digamos, con costos eventualmente razonables. En tercer lugar, nos guste o no nos guste esto que voy a mencionar, una cantidad y diversidad de fenómenos sociales que expresan la justicia por mano propia, desde la toma de determinados establecimientos hasta formas de protesta particulares, que de algún modo son una alternativa frente al, entre comillas, a la eventual fracaso o insatisfacción judicial. Y el último, que es el que más me interesa aquí y ahora, es el de los medios de comunicación, utilizados hoy para institucionalizar, entre comillas también, procesos paralelos a los que se promueve en la justicia. Vemos todos los días en los canales de televisión cómo se cita a la víctima, cómo se cita al victimario, cómo se cita a aquellos que han visto el accidente, o que han visto la disputa, o que han visto la pelea, ¿no es cierto? Se promueven procesos paralelos en la prensa, paralelos a la justicia estatal, en los que, como mencioné antes, se acusa, investiga y se sanciona. Como dije, es esta última circunstancia la que creo el meollo, el núcleo de esta cuestión, ¿no es cierto? Los procesos paralelos mediáticos, diría yo, entre la justicia y los medios. Ahora bien, para delimitar claramente esta cuestión, me parece necesario enunciar mínimamente las versiones encontradas que de ambos lados, no voy a usar la palabra grieta, me parece una grosería vinculada a esto, no la quiero usar nunca más, las dos caras de la moneda. En este orden, y aquellos que desempeñan tareas judiciales, sostienen que existe una verdadera invasión de los medios, una intromisión de los medios en competencias propias del Poder Judicial. Y se sostiene también que esas intromisiones, que esas invasiones, son formas de presión inaceptables de los medios, que usan los medios con objetivos de distinta índole, a veces altruistas y muchas veces no tanto. En los hechos, estas intromisiones, a juicio de los defensores del Poder Judicial, de la Administración de Justicia, sostienen que, en realidad, esta nueva tarea de los medios los lleva a realizar esas actividades que en los hechos, y está claramente dicho, es una obviedad, no son propias de su función, no son propias de sus tareas. La prensa, insisto, entonces, investiga hechos, interroga testigos, evalúa elementos probatorios y, en definitiva, lo más grave, establece responsabilidades en materia civil, en materia comercial, en materia laboral y en materia penal, acusa
declara culpabilidades o declara inocencias. Como dije, esta tarea, lamentablemente periodística, hubiera sido loable si, más allá de las particularidades, el objetivo hubiese sido informar con imparcialidad sobre lo que ocurre. Pero muchas veces, como también lo mencioné, esos intereses no son tales. Tienen intereses comerciales, con el fin de aumentar la tirada de un periódico, o con el fin de aumentar la cantidad de la audiencia de un canal de televisión, la circulación del medio, o satisfacer intereses económicos determinados, o satisfacer intereses políticos determinados. Y muchas veces apuntan, esto es digamos, lo más desagradable de decirlo, y lo hemos visto, la venalidad de algunos comunicadores que ponen su labor al servicio de una recompensa determinada, ¿no es cierto? Esto sí realmente creo que es bastante grave. Desde el ámbito judicial se han destacado consecuencias disvaliosas de esto, que surgen rápidamente de un pequeño análisis, un pequeño examen de lo que hemos dicho, ¿no? La primera consecuencia disvaliosa es que en el proceso mediático paralelo se desconocen por completo las garantías que todos los seres humanos y todos los ciudadanos tenemos en el proceso judicial. Y dos muy, muy importantes. ¿Cuál es? El principio de inocencia y el derecho a la intimidad. Permanentemente y lamentablemente y con exagerada frecuencia, los medios de comunicación violan la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad de las personas. Primer consecuencia disvaliosa. La segunda, en la mayoría de los casos, más allá de que ahora hay alguna excepción a esto, el manejo de los casos judiciales por la prensa está generalmente a cargo de personas que no poseen conocimiento jurídico, ni conocimiento procesal, ni conocimiento de derecho de fondo, ni mucho menos conocimiento de las normas aplicables a una situación judicial o jurídica determinada. No obstante todo esto, hoy por hoy, debo reconocer, casi con tristeza, que el proceso mediático paralelo hoy tiene mucha mayor aceptación pública que el proceso judicial estatal. Me hago cargo, soy juez hace exactamente 21 años y con dolor debo decir esto, y lo que me motiva a seguir trabajando en estos asuntos es muy humildemente y casi de manera inocente tratar de trabajar para que esto se revierta. El público hoy, guiado por los medios de comunicación, se configura una imagen de la causa judicial totalmente diferente a lo que muchas veces ocurre en la causa judicial. Voy a hacer una pequeña digresión. En mi función laboral, yo soy juez con competencia múltiple, es decir, que veo asuntos penales, comerciales. Hoy está muy en boga, bueno, hay que meterlo preso durante el proceso jurisdiccional. Y el comunicador no dice con claridad que todo ciudadano de la República Argentina, por principios constitucionales, tenemos la presunción de inocencia y que durante el proceso judicial, hasta que no haya condena, se presume la inocencia del individuo sometido a proceso. Y que hay solo dos razones para que pueda ser privado de la libertad de un individuo durante un proceso judicial, que son la posibilidad que se profugue durante el proceso, obviamente sería una razón, y la segunda posibilidad es que, a raíz de las circunstancias de la cuestión, pueda existir posibilidad de que este individuo en libertad durante el proceso judicial entorpezca la investigación. Muchas veces hemos escuchado a comunicadores decir, señores, hay que meterlo preso, hizo tal cosa, hizo tal otra. En definitiva, estamos violando la Constitución o hay una arenga en pos de la violación constitucional. Estas son las cuestiones disvaliosas que advertimos a raíz de esta mediatización de lo que es hoy por hoy estos procesos mediáticos paralelos. Ahora bien, vamos a hacer la autocrítica nosotros, o qué dicen los medios de comunicación de nosotros. Desde la prensa, por supuesto, se ofrece una argumentación diametralmente opuesta a la anterior, ¿cierto? En realidad los comunicadores consideran que el decreto judicial no tiene como objeto la labor de la prensa, sino realmente la percepción social que existe hoy
más allá de lo que digan los medios de comunicación, acerca de lo que es el Poder Judicial. Los comunicadores creen, de algún modo, percibir en la opinión pública un estado muy sensible con las decisiones judiciales. Los medios de comunicación, de algún modo, creen que deben seguir con esta tarea. ¿Qué les sirve? Y con algún gradito de soberbia también respecto de los medios de prensa, como un modo de controlar a la actividad jurisdiccional. Bien, para ir empezando a concluir con todo esto, mi pregunta fue, tenemos las dos posturas muy claramente determinadas, lo que pasa en el Poder Judicial y lo que pasa en la prensa. Desde el Poder Judicial, ¿cuál es la autocrítica que tenemos que hacernos? Y ¿vieron cuando desde chiquitos nos dicen tenés que lavarte los dientes todos los días a la mañana y a la noche? Bueno, nos dijeron, señores, los jueces solo se pronuncian a través de sus sentencias. Eso ha significado un encierro del Poder Judicial en nosotros mismos. Es decir, nos cuesta salir de esa casi, mi amigo Carlos tiene yo siempre lo recuerdo, el dedo largo con lo que a nuestros hijos, no hagas tal cosa, no hagas tal otra, no hagas tal cosa. Tenemos el dedo largo en punto a esto, nos encerramos en lo que vamos a decir. Y por otro lado, vuelvo a la soberbia que algunos de nosotros hemos tenido, trato de sacármela de encima cada vez más, y que creemos los jueces, o creen los jueces, por suerte cada vez menos, que solo tenemos que rendir cuentas a Dios y a nuestra conciencia. Y no nos damos cuenta que Dios no nos designa, y que la conciencia no nos presta el acuerdo del Senado necesario para acceder a la magistratura. No lo hace. Lo hace la sociedad a través de la legislación, a través de la Constitución Nacional, y es a quienes debemos responder. En definitiva, me parece que los planteos están claros. Desde el lado de la prensa, ¿qué se dice? Señores, miren, hay descrédito respecto de lo que ustedes hacen. A partir de este descrédito, nosotros investigamos, evaluamos pruebas, sancionamos, etc. Desde los jueces, es una intromisión de la prensa en nuestra actividad estatal asignada por imperium constitucional. Pero nosotros nos hacemos cargo de que no decimos lo que hacemos. A modo de conclusión, entonces, me pregunto, como me pregunté en el año 92, 93, 94, tenía 2 o 3 años, ya era muy joven para... ¿Cómo salimos de este entuerto? ¿Cómo salimos de esta situación? Insisto, creo que hay que hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a poner negro sobre blanco cuál es la actividad de uno y cuál es la actividad del otro. Claramente la actividad del Poder Judicial es la de juzgar, y la actividad de la prensa es la de informar. ¿Informar cómo? Informar sanamente, informar sin complicar la intimidad de las personas, sin condenar antes de que sea juzgado, ¿no es cierto? Sin, de alguna manera, castigar con violencia inusitada a la imagen pública de una persona en segundos. A veces se destruye la imagen pública de una persona en segundos por alguna razón determinada, cuando no hay una decisión judicial al respecto, sobre individuos que han conseguido reconocimiento público a través de una vida intachable. La prensa en 10 segundos lo elimina. Me parece que esa es tarea de los otros. Hasta aquí mencioné algunos de los comportamientos inadecuados de unos y de los otros. Y vuelvo, para ir cerrando, Carlos, y para el distinguido auditorio que nos está siguiendo. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Insisto, ya lo intuía a la hora de escribir mi primer artículo, que lo primero que tenemos que hacer es autocrítica profunda. Desde los medios, hacer autocrítica y decir, miren, ¿saben qué? Nosotros de alguna manera tenemos que respetar la institucionalidad, tenemos que respetar principios constitucionales a la hora de informar. Desde los magistrados, dejar de encerrarnos en ese apotegma que nos pega en la cabeza y explicar lo que hacemos. Nosotros tomamos decisiones de trascendencia para la vida de la sociedad. Tenemos que explicar lo que hacemos, hacerlo claramente, con lenguaje claro. Carlos se va a acordar, un colega nuestro, no lo voy a mencionar, le tocó en suerte resolver una situación vinculada con carreras de caballos, y hizo la sentencia en términos turfísticos,
No se entendía ni de una manera ni de la otra. Podría resultar simpático, pero no todo el mundo conoce lo que pasa en Palermo, lo que pasa en San Isidro o lo que pasa en el Hipódromo de La Plata. De allí que tenemos que hablarle a la sociedad de la manera más clara posible. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, vuelvo a lo mismo, a lo que me motivó mi primer artículo, relacionándonos periodistas y relacionándonos jueces. Desde los jueces, y eso es un teléfono a la Asociación de Magistrados, por ahí ya no sirve, en realidad todos nos hemos recibido, todos hemos tenido educación enciclopedista. Reunámonos con periodistas, hagamos congresos, encuentros, lo que sea, donde los jueces le podamos decir a los periodistas, che, miren, en realidad a la hora de informar hay que respetar el principio de inocencia, hay que respetar la intimidad de las personas. Y de los periodistas nos digan, che, ¿saben cómo pueden informar esto? Me parece que será bueno que lo digan de esta manera, con esta frase, con la otra. Y para concluir, nos estamos pasando con el tiempo, debo decir lo siguiente, tengo muy claro, que tanto desde el Poder Judicial como de los medios de comunicación, tenemos un objetivo loable, casi único para mí. En el caso del Poder Judicial, descubrir la verdad de lo que ocurre en los conflictos que se someten a nuestra consideración. Y desde la prensa, informar la verdad, descubrirla desde el Poder Judicial e informarla desde la prensa. Y en este sentido, me voy a permitir, si mi amigo Carlos Ruttmann me lo permite, me deja esta licencia, cerrar estas palabras con dos citas, una pagana y otra religiosa, que tienen estrictamente que ver con la verdad, que es a lo que apuntamos. La pagana. Antonio Machado decía, no es que sea triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Y vamos a la religiosa. Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 32 de Juan. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Me parece que tenemos que ir para ese lado. Gracias a todos. Javier, excelente, posición brillante. Estamos en un espacio de preguntas. Tenemos algunas preguntas para hacer, pero el tiempo es tirano, es ingrato. Confieso que el vínculo de la prensa y de la justicia, del Poder Judicial, es una temática que a mí me preocupó y casi diría que me apasionó en mi vida de magistrado, con lo cual tendría muchas preguntas, inquietudes para compartir. Tenemos pocos minutos, entonces voy a hacer si me permitís, una pregunta casi de base empírica, para darle quizá una cuota de realismo a todas estas buenas ideas que hemos compartido. Decime, Javier, de tu función, sea de magistrado, sea a cargo de la Judeco, ¿tenés algún caso concreto para referirnos en los cuales se ha patentizado esa tensión entre decisión, acto, difusión por la prensa, credibilidad o frustración? ¿Hay algo para contarnos? Sí, hay algo y que ha tenido, lamentablemente en realidad, muchísima difusión en algunos años anteriores. Carlos, voy a referirme a mi función como director general de la DAJUDE, como lo mencionaste, para que el auditorio lo tenga claro, la famosa oficina de escuchas, donde yo fui director durante 6 años. Todos recordamos la difusión periodística de algunas escuchas vinculadas a personajes políticos de importancia, ¿no es cierto? No vamos a traer la colación acá ni decirlo, porque no me parece el ámbito, todos sabemos de qué hablamos. Tuvo una gran repercusión, enorme repercusión periodística. Al lado de mi firma en página 12 era un chiste, en realidad, ¿no es cierto? Y yo era el director de esa dependencia. ¿Y qué hice? Siguiendo mis inocentes, digamos, pensamientos, ¿no es cierto? Me instalé durante 2 días en el edificio de la oficina de escuchas, en la Avenida de los Incas, y recibí a todos los periodistas que me quisieran entrevistar, absolutamente a todos. Desde toda la gama política, social, absolutamente a todos, y les explicaba a todos lo que ocurría. Les mostraba claramente que la difusión de esas escuchas no habían salido de la dependencia a mi cargo, pero claramente los invitaba a visitar todo el edificio, que, a ver, digresión que no tiene que ver puntualmente con la charla de hoy. Era llamativo que se mostrara al público por televisión
lo que era un secretismo, digamos, cuál era dónde se llevaban adelante las escuchas a los individuos sometidos a proceso. Todo les mostraba todo, del primer piso al séptimo. Miren, señores, esto es así. De acá no pudo haber salido esta difusión lamentable donde se han referido cuestiones vinculadas con la intimidad de las personas, con lo que sea. De ninguna manera poder. Esa fue digamos, mi relación más importante con esto. Yo mantenía mis principios, les tengo que decir lo que pasa. Después escriben lo que quieren, eso es otra historia. Déjame hacer, Carlos, una anécdota personal, vinculada también con relación con la prensa. No voy a mencionar al periodista. Hace unos años se constituyó una asociación de jueces federales, la AJUFE. Tuvo trascendencia en su época, ¿no es cierto? Yo soy vicepresidente de AJUFE. Me llamo periodista una mañana a mi despacho y me dice, doctor, bueno, hemos visto que se ha creado esta asociación de jueces federales. Sí, sí, le digo al periodista. Se trata de una reunión de magistrados que tenemos intereses comunes, tareas comunes, necesidades comunes, tanto de materia de infraestructura, de materia personal. Ah, me dice, es un partido político. No, le digo, le vuelvo a repetir, es una entidad de jueces, que tenemos todas las mismas funciones, hay jueces federales con competencia civil, con competencia penal, con competencia, etcétera. Ah, me dice, es un partido político. ¿A dónde apunto con esto? Más allá de la enorme tarea que podemos hacer tanto periodistas como jueces, si el interlocutor no entiende o no quiere entender lo que le voy a decir, la información siempre va a ser diferente. Acá tengo un micrófono. Es un micrófono porque en realidad tiene determinadas chips que permiten que la conversación vaya a toda la, digamos, la gama virtual que nos está escuchando, porque tiene cables, y el periodista me dice, ¿sabe qué? Es un dinosaurio. No lo puedo hacer cambiar de opinión, porque partimos de hipótesis diferentes. Él quiere pensar otra cosa. Esta es la realidad, querido amigo, de lo que nos pasa. Ya terminando, recibí acá in extremis una última pregunta, la voy a leer, que es la siguiente. La lentitud de los procesos judiciales, dice quien formula el interrogante, ¿puede tener algún efecto sobre la gente en el sentido de que se busca una decisión rápida a través de los medios? Sí, a ver, efectivamente es una situación que genera mayor aceptación de lo que dice el medio. Ahora, me parece que esto tiene un correlato, que vamos a otro lado en realidad, ¿no? Yo creo que hay que educar al ciudadano en todo, pero también en esto y mucho más profundamente. ¿De qué prefiere, señor? ¿Una decisión rápida que no evalúe debidamente la prueba, que no evalúe debidamente la legislación aplicable, que no evalúe debidamente las circunstancias del caso? ¿O una decisión un poco más lenta que evalúe todas estas situaciones y que dicte a partir de eso una sentencia que sea conforme a derecho, sea conforme a la legislación? Luego, muchas veces se nos critica, voy a pasar un aviso, querido amigo, muchas veces se nos critica a los jueces por la lentitud de los procesos. Ahora, los códigos procesales no los hacemos nosotros, lo hace el Poder Legislativo. Y a veces es un tantito espasmódico el Poder Legislativo con los hechos sociales. Hoy hay que ser de mano dura, entonces dictamos leyes que hagan a la mano dura. Mañana hay que ser garantistas, dictamos leyes que sean garantistas. Nosotros lo que hacemos es aplicar esas leyes, porque si no aplicamos esas leyes, vamos a ser sometidos a juicio político. Bueno, Javier, nuevamente, honrados por tu presencia. Ha sido muy ilustrativo, es un tema realmente inabarcable, que da para muchas horas y cuyas propuestas de solución son difíciles hoy de poder configurar. Pero bueno, creo que el objetivo de que esto vaya mejorando y por sobre todo que el Poder Judicial a través de los medios o intrínsecamente vaya creciendo en su consideración pública es un deber imperativo para la República y confiemos realmente que esto sea así. Gracias, Carlos, gracias a vos, gracias al estudio Luis Funes de Rioja por esta posibilidad que me han dado. Bueno, es hora de que Lucila nos diga unas últimas palabras en orden a cerrar este ciclo. Buenos días. Bueno, en nombre de Luis Funes de Rioja quiero agradecerles por haber formado parte de esta tercera edición de nuestra Legal Week.
Valoramos que hayan hecho un espacio en sus agendas durante esta semana para compartir nuestras charlas con los expertos que convocamos en cada tema. Hemos hecho un recorrido, bueno, por el panorama económico, nuestro primer panel, clave en este año electoral, junto a Carlos Melconian. Luego abordamos los temas que más les interesan a los empleadores, a través de las miradas de los 4 frentes políticos principales. Tuvimos la participación de Ezequiel Jarvis por Juntos por el Cambio, de Horacio Rodríguez Larreta. Luego participó Miguel Ponte por La Libertad Avanza, Dante Sica por Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich, y Pablo Topet por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Luego, otro de nuestros paneles que consideramos muy importante y relevante en este contexto es los temas de energía en Argentina hoy y el desafío a futuro, junto a Nicolás Adano. Y bueno, el privilegio de escucharlo al doctor Javier Leal de Ibarra, compartiendo su mirada sobre el Poder Judicial y la prensa. Bueno, fue un recorrido ecléctico que nos dio muestras de la incertidumbre que vamos a vivir en los próximos meses, y también las fortalezas y las oportunidades de nuestra querida Argentina. Nuevamente, en nombre de todos los que hacemos Prujuy Funes de Rioja, quiero agradecer especialmente a los expositores que nos acompañaron, fue un placer y un honor contar con ustedes, y gracias por su generosidad para compartir todo su conocimiento en estos paneles. También quiero agradecer a los moderadores, Hugo Brusone, Ignacio Funes de Rioja, Javier Rodríguez Gale y Carlos Rodman. Gracias, Carlos. Gracias. Por su excelente labor, tanto en lo que ven en vivo como los días previos y preparatorios de estos paneles. Desde Prujuy Funes de Rioja consideramos cumplido, una vez más, nuestro objetivo de agregarle valor a nuestra comunidad de negocios, acercándoles los temas de agenda que tienen impacto en las organizaciones. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta tercera edición de Prujuy y Funes de Rioja Legal Week. Nos encontraremos nuevamente el próximo año. Hasta entonces, muchas gracias.